Ya hasta ahora se desarrolla un monitoreo del flujo peatonal y vehicular en el Gran Santiago. Vamos a conocer detalles, el contacto hasta ahora con Carolina Vélez. Carolina. Hola Macarena, Sebastián, claro, porque lo hemos visto, ya llegó marzo y justamente entonces aumenta la cantidad de vehículos que se ven acá en la región metropolitana. Lo veíamos durante el día de ayer con algunas complicaciones en dos puntos en específico, pero se espera que con el pasar de los días el flujo vehicular aumente y que el día de lunes ya entonces esté la normalidad de tránsito tal como lo encontramos en el resto del año. Y para comentar acerca de esos datos también nos encontramos con el Seremi de Transportes de la región metropolitana, Matías Salazar. Seremi, buenos días. Consultarle primero por la situación en las calles de Santiago, ¿cómo han visto el tránsito durante estas primeras horas del día? Mire, efectivamente, si comparamos con el martes 28 de febrero, que fue el último día que estimamos de vacaciones, efectivamente el flujo vehicular entre el día miércoles primero y hoy día subió del orden de un 10%, es decir, del orden de 185 vehículos más circularon para la capital el día de ayer y el día de hoy. Y eso es debido a que del orden de 800 colegios iniciaron clases el día de ayer. Producto de eso presentamos, diría yo ayer, dos puntos esenciales de congestión. Por obras, fundamentalmente el punto ubicado en Irarrázaval con Macul, producto de una pequeña obra en la esquina de Macul con Irarrázaval, y Artesanos con Independencia, que se presentó también otro punto importante de congestión. Hoy ya hemos logrado superar, aumentar la capacidad en esos puntos y disminuir el ámbito de acción de los trabajos, y seguiremos trabajando en ello. Y en general los otros puntos de la ciudad que hemos relevado como complejos, es decir, estos 8 puntos, hoy día han tenido un comportamiento correcto. El principal problema que se verificó hoy tuvo que ver en el paradero 28 de la Gran Avenida con la rotura de una matriz de agua andina que hizo ocupar una pista de la Gran Avenida, de modo tal de poder restituir dicha matriz. Hasta ayer se hablan de dos puntos conflictivos. ¿En esos lugares se produjo algún atochamiento importante en alguna hora en específico, en las horas puntas, o más que nada en una situación que deberíamos quizás ver de vez en cuando considerando las obras que se hacen en el lugar? Miren, en el caso de los dos puntos que ayer se destacaron como más complejos, hoy día adoptamos medidas para incrementar un poco la capacidad vial y mejorar la condición de la obra. En el caso de Artesanos con Independencia hoy día funcionó un poco mejor por cuanto aumentamos una pista, estamos con 2 pistas y estamos solo con una pista. En el caso de Irarrázaval con Macul, hoy día los trabajos se desplazaron un poco, pero sin embargo hoy día también presentó congestión importante. Entendemos que ese trabajo en particular ya va a estar completamente resuelto hacia el día sábado, y en consecuencia ahí debiésemos superar ese punto. Sin perjuicio de eso, los 10 puntos que señalamos como complejos producto de trabajos siguen vigentes, es decir, los puntos del Corredor Independencia, la explanada en la Estación Central, en Estación Central, las obras del nudo Kennedy, Gran Avenida con Departamental, producto de la instalación nueva, siguen siendo puntos complejos que van a continuar verificándose en esos puntos con gestión, y en consecuencia es clave que las personas se informen y busquen rutas alternativas. De todas formas, se espera que el día lunes ya la situación en Santiago sea distinta, muy diferente a lo que es en enero o febrero. ¿Qué deberíamos encontrarnos? ¿Con horas de puntas tradicionales a como son en el resto del año? ¿Con el metro un poco más congestionado? ¿Con las calles un poco más saturadas? ¿Cuál es el panorama para la próxima semana? Bueno, el día lunes ingresan del orden de 1.400 colegios más a clase, llegando a la situación de régimen que son 2.200 colegios. En ese caso vamos a tener ya un marzo más normalizado, con una mayor cantidad de gente, situación que se va a normalizar completamente hacia el final de la primera quincena de marzo, donde ya vamos a tener toda la gente, estudiantes y trabajadores en sus respectivas ocupaciones, lo cual va a generar ya la situación normal de tránsito en la ciudad, que es una situación, como todos sabemos, congestionada. De todas formas, ayer el ministro de Transporte subrogante decía que la situación este año va a ser un poco más compleja, que se esperaba un aumento del parque vehicular y por lo tanto más atochamiento en las calles. ¿Se está pronosticando alguna medida en particular para la región metropolitana? Mire, en primer término decir que el parque vehicular sube frecuentemente 5% todos los años en la región metropolitana. Y eso ingresan más autos y eso va generando una situación de mayor congestión. Y es por eso que todas las medidas que hemos adoptado respecto a mejorar la infraestructura del transporte, respecto de ampliar la red de metro, respecto de la mejora de la calidad de servicios de Transantiago, son esenciales para que la gente deje el automóvil y utilice el transporte público. Esa es la principal solución para los problemas de congestión. Mientras la gente utilice su automóvil particular,
y no utilicen transporte público, la situación de congestión en la capital va a ir incrementándose cada vez más. Y en consecuencia hacer un llamado a las personas, mire, utilizar el metro, utilizar los buses de Transantiago y en caso que sea forzosamente necesario ocupar el automóvil particular, decirle, mire, organice con sus vecinos, organícese con sus compañeros de trabajo, de modo tal de que efectivamente compartan el automóvil. Uno anda por las calles de Santiago y ve muchos automóviles que andan con una persona y eso es sumamente ineficiente para la ciudad y le provocamos un gran daño al tránsito con esa situación. De todas formas, los pasajeros son bastante críticos al servicio del transporte público acá en la región metropolitana, atochamientos, de repente buses que no pasan. Pese a eso, el principal llamado es a utilizar el transporte público. Mire, mientras no seamos capaces de resolver los problemas de congestión, también es difícil que el transporte público mejore. Si los buses también se quedan en la misma congestión que los autos. Entonces, en un bus pueden andar 160 personas, en un automóvil particular hasta 4. Es indudable a cuál de los dos hay que darle prioridad. En consecuencia, es clave que si queremos que mejore el transporte público, la gente utilice más el transporte público y deje el automóvil en la casa. Eso va a posibilitar que los buses anden más rápido, que tengan frecuencias más estables, más regulares. Conjunto con eso, hemos estado haciendo un esfuerzo importante, la ciudad lo ha visto, respecto de construcción de infraestructura para el transporte público. Mire, estamos trabajando al mismo tiempo hoy día construyendo un corredor de transporte público en Independencia, en Vicuña Maquena, en Rinconada de Maipú, en Dorsal y en Lomata, en Quilicura. 5 corredores de transporte público que se están construyendo hoy en la ciudad al mismo tiempo. En consecuencia, todas esas medidas van a permitir que el transporte público funcione mejor. Pero aquí también lo esencial es que la gente colabore, utilice el transporte público y utilice menos el automóvil particular. ¿Alguna recomendación extra? También ayer se hablaba de hacer un llamado a los pasajeros o también a quienes se desplazan en vehículos a poder hacerlo en los horarios que no son punta, adelantar un poquito la salida de la casa. Hay recomendaciones también así que se puedan abarcar o se puedan hacer en cuanto a cómo se mueve Santiago. Mire, bueno, en las horas puntas son las horas más difíciles porque se hacen todos los viajes laborales y estudiantiles. En consecuencia, a la gente a programar su viaje, es decir, fundamentalmente a decir, mire, voy a tener un viaje, mi tiempo de viaje se va a ver impactado producto de la mayor congestión, en consecuencia a programar, a adelantarlo. Eso en primer término. Segundo, como le decía bien, a tratar de utilizar preferentemente el transporte público y además los modos no motorizados. Se puede incorporar bicicletas, se puede incorporar caminata en su viaje, también ayuda mucho con la congestión. Y finalmente decir y llamar a quienes forzosamente, a los peatones, a los usuarios de transporte público y también a los automovilistas al autocuidado, es decir, a transitar, a caminar, atento a las condiciones de tránsito, de manera respetuosa y de manera prudente, de modo tal de que evitemos accidentes. Cuando se produce un accidente de tránsito, la condición de tránsito que se está en la calle, aparte de las lesiones, el daño a los automóviles, se deteriora mucho. Mucha parte de la congestión se produce a veces por accidentes de tránsito que son perfectamente evitables. Entonces, colaboramos también conduciendo bien, de manera respetuosa, responsable y no generando accidentes. Muchas gracias entonces, Matías Salazar, Seremi de Transporte de la región metropolitana y dándonos cuenta de las recomendaciones y también de cómo se va a ver este tránsito vehicular durante estos días, lo que va a pasar durante la próxima semana y también el resto del año. Lo decía, a partir del día lunes con la entrada también de distintos colegios de la región se va a ver mucho más complicada entonces y también se va a obligar entonces a mucho más auto desplazándose por las calles de la capital. Las recomendaciones, como él lo decía, entonces son poder adelantarse a las horas puntas, pero por sobre todo poder utilizar el transporte público. Esto como una medida que también va a descongestionar las calles y por lo tanto hacer mucho más eficiente este servicio que muchos santiagueños utilizan. Macarena, Sebastián. Claro, muchísimas gracias por el reporte. Nos encontramos pronto. Nos vemos luego.